El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:10 en la mañana, actualizamos información. Empiezo con un pedido que nos hacía un oyente en la transmisión del Facebook Live, el tema de las operaciones en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. El último reporte del aeropuerto generado por Quiport, que es la concesionaria de la terminal Mariscal Sucre en la zona de Tababela, al nororiente de la capital, el último reporte se cerró a las 19 horas de ayer. Para este miércoles 18, están únicamente confirmados los vuelos, el de KLM, que es el vuelo que conecta Ámsterdam, es el vuelo que sale de Quito a Ámsterdam, solamente salida, porque ingreso no existe, no hay, el aeropuerto está cerrado para los vuelos internacionales y está totalmente restringido para operaciones domésticas, y eso es a nivel nacional. Pero obviamente para las salidas, a las 17 horas con 30 minutos, está confirmada la salida del vuelo de KLM con destino a Ámsterdam el día de hoy, y está confirmada la salida a las 18 horas con 55 minutos del vuelo de Iberia a Madrid. Son vuelos directos, entiendo, de Quito a Ámsterdam, Holanda, y de Quito a Madrid, España. Están cancelados los vuelos de Copa, que iba para Panamá, de Avianca para Bogotá, otro de Avianca para Bogotá y uno de LATAM, de LATAM LAN o LATAM a Lima. Esos están cancelados, y uno de Air France que no opera el día de hoy. Así que esa es la actualización de lo que tenemos a nivel de operaciones de salida en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Actualizamos igualmente la información asociada porque tenemos, y esto va a ser materia, le pido a nuestro siguiente entrevistado que le ponga atención a esta información, porque nos acaba de llegar el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Este reporte es un corte a las 5 de la mañana de hoy, acaba de ser difundido, es noticia muy fresca que se ha generado. Casos positivos confirmados, 155. Ayer cerramos con 111, hoy estamos iniciando el día con 155 casos. Habrá que ver si eso, digamos, estaba siendo parte de la previsión, porque aquí me decían, yo pensaba que se iba a incrementar mucho más. Bueno, eso le vamos a preguntar a Fernando Cornejo, que ya nos está escuchando. 155 casos positivos confirmados. Aquí, por ejemplo, hay una diferenciación del formato presentado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Ya no ponen personas con vigilancia o cerco epidemiológico, sino que ponen casos con sospecha. Nos dicen casos con sospecha 235, casos descartados, gracias a Dios, 278. 155 casos positivos confirmados, 235 casos con sospecha, 278 casos descartados. 139 de esos 155, 139 se mantienen estables en aislamiento domiciliario. 9 hospitalizados estables, 5 hospitalizados con pronóstico reservado y, claro, las 2 personas que fallecieron. Vamos a ver el mapa que da cuenta que la provincia del Guayas ayer tenía 81, hoy tiene 119 casos. Lo de Guayas realmente es muy complejo. 78 casos en Guayaquil, 7 en Daule, 9 en Durán, 1 en Empalme, 1 en Milagro, 23 en San Borondón. San Borondón hasta ayer tenía 10, hoy ha incrementado a 23. Lo de Guayaquil y San Borondón realmente es muy complejo. En la provincia de Los Ríos se mantienen con 10 casos, 9 en Babahoyo, 1 en Urdaneta, en Pichincha 8, los 8 en Quito. En Manabí se incrementaron a 8 casos, 7 en Manta, 1 en el cantón Jipijapa, ojo con eso. Tenemos los 5 casos que ya los reportamos ayer en Cuenca, provincia de Azuay. Tenemos un caso en Lago Agrio, un caso en Morona Santiago, en Gualaquiza, un caso en El Oro, en la ciudad de Machala. Y en este momento el reporte ya da cuenta de los 2 primeros casos en la provincia de Bolívar. Por primera vez Bolívar aparece en el mapa, 2 casos en Bolívar, en la capital de esta provincia, en Guaranda. Entonces tenemos Guayas, Los Ríos, Pichincha, Azuay, Manabí, El Oro, Morona Santiago, Sucumbíos y Bolívar.
Teníamos ayer casos en Santa Elena y veo que ya no aparece. Esto me imagino yo que tiene que ver con los casos descartados. Ya no aparece el reporte del caso de Santa Elena. Según, insisto, esta es la información oficial. Ayer había casos en Santa Elena, hoy en el mapa ya no nos reportan, ya no nos generan ese reporte en el caso de Santa Elena. Bueno, valoremos esta información. Fernando Cornejo tiene la gentileza de acompañarnos ahora mismo por la vía de la videollamada, del Skype. El doctor Fernando Cornejo, que es un especialista en estas materias, académico, docente universitario, ex viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos y todas las oyentes de Majestad. Un gusto escucharle, Fabricio, pues, y a las órdenes con toda la información que se pueda prestar, sobre todo desde mi área de experticia, que es la salud mental, pero bueno, también hemos tenido experiencia al pasar por la autoridad sanitaria. Claro. En cuanto a las cifras que usted está mencionando, pues evidentemente es lo esperable. No se puede hacer un modelo de predicción que nos diga si vamos a tener un número mayor o menor de casos en tan pocas horas desde el último reporte con respecto a lo que informó ayer en la tarde la ministra de Salud. Sin embargo, lo que sí estamos claros es que el número de casos se va a ir incrementando a pesar de las medidas de contención existentes. ¿Por qué? Porque los contactos ya existen. Es decir, se espera que en estas próximas 2 semanas, a pesar de las medidas, se incrementen los casos. Lo que hay que hacer es que los casos se incrementen con la menor rapidez posible y que las medidas de contención sirvan ¿para qué? Para que los servicios de salud no se saturen. Es decir, mientras menos casos, menos saturación de los servicios de salud, porque menos casos, menos pacientes hospitalizados leves y menos pacientes hospitalizados graves. Estas cifras, quisiera que recapitule aquello. Estas cifras que acabo de dar lectura, que son cifras oficiales, si ayer hubo 111 casos y hoy tenemos 155, ¿está dentro de lo normal, entre comillas, para este tipo de situaciones, doctor? Podría ser lo esperado. Mire, esto requiere de una modelización matemática un poco más minuciosa, pero estaría dentro de lo esperado. La rueda de prensa de la ministra de Salud fue ayer en la tarde cuando hablaba de los 111 casos. Ahora han pasado apenas unas menos de 24 horas, es decir, han subido los casos, el tiempo de demora en procesamiento de las pruebas, el tiempo de transporte, es decir, es algo que podríamos estar esperando. Creo que es importante una cosa. A ver, el tema del contagio de los casos hora por hora no es algo que beneficia significativamente a los procesos de salud pública o a la población. Creo que un reporte diario es importante. Escuchar estos datos de la autoridad sanitaria nos permite a quienes están haciendo epidemiología y a quienes de una u otra manera estamos haciendo el seguimiento de los procesos, tener una data clara de principalmente en dónde tomar las medidas. El dato es importante sobre todo de cómo está el tema diseminando por las provincias, cuántos casos nuevos aparecen, de ellos lo importante, y estoy seguro que la autoridad sanitaria lo conoce, es cuántos de los que van apareciendo en las provincias son importados, es decir, vienen desde afuera o tuvieron contacto con algunos de los casos primarios, y cuántos empiezan a ser autóctonos, y ese es el dato que nos debería empezar a preocupar. Si es que hay algún caso, principalmente en las provincias que no sean Guayas, que sea autóctono, porque ayer con las declaraciones que escuchábamos de la ministra, cuando ya hay casos comunitarios, las medidas de contención tienen que ser más radicales. Ayer la ministra de Salud, esto lo recogió Diario El Universo, Catalina Andramuño ayer reconoció que podríamos concluir, palabras de la ministra, que existe transmisión ahora comunitaria por coronavirus. En un primer momento, usted recordará, se habló de que estaba circunscrita la enfermedad a la paciente cero y al entorno de la paciente cero, que es la persona ya fallecida que vino desde España acá al Ecuador. Sobre eso se generó un cerco epidemiológico y en un primer momento se señaló que todos los casos estaban justamente asociados a esta persona. Hoy se habla, y la ministra lo reconoce así, se podría concluir que existe una transmisión comunitaria. ¿Qué significa eso en términos más digeribles, doctor Fernando Cornejo? Cuando se habla de una transmisión comunitaria, esto quiere decir básicamente que el virus está ya circulando y que no necesariamente todos los casos son importados, ¿sí? Como decía hace un momento, esto implica que las medidas de contención que han tomado las autoridades y que han tomado algunos municipios con mayor radicalidad son importantes porque el virus ya está en el medio, el virus ya está en el ambiente.
Nosotros tenemos que tomar siempre como certeras las aseveraciones de las autoridades de salud, y más allá de cualquier posición política que tengamos aquí, quien tiene la voz cantante es la ministra Andra Muñoz. Y si ella mencionó, como se le escuchó en la rueda de prensa y en la cita del diario, que hay transmisión comunitaria, sobre todo en Guayas, esto quiere decir que ahí hay un foco importante donde se deberán tomar medidas pues bastante radicales para evitar que el contagio sea mucho mayor y mucho más rápido. Correcto. ¿Cómo ve usted las acciones en materia del funcionamiento del sistema de salud pública a partir de la declaratoria del estado de excepción? A ver, voy un poco más atrás. La declaratoria de emergencia sanitaria, luego la declaratoria del estado de excepción, el toque de queda y la resolución todavía más de mayor restricción generada en la resolución del alcalde de Quito. Yo creo que, a ver, tenemos un sistema de salud que estaba bastante bien en cuanto a infraestructura. Aquí hay aproximados, pero más o menos hay el número de camas suficientes de terapia intensiva siempre y cuando, para los pacientes que se agraven, siempre y cuando esto no torne tintes como los tintes de Italia, que fueron desastrosos, ¿no es cierto? Creo también que las medidas precoces de suspensión de actividades permiten que se contenga esta cantidad de transmisión, sobre todo a pacientes que son pacientes vulnerables como los de la tercera edad. Y aquí se requiere algo fundamental, que es la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Lo que veíamos el domingo en redes sociales y reportes de la prensa, de la gente en los parques, de la gente recorriendo como que fuese un feriado cualquiera, esto pues no tiene ningún sentido. Por lo tanto, también la medida tomada por el alcalde de la ciudad de Quito, que ha sido bastante radical, es fundamental, que solo podamos circular todos aquellos quienes tenemos de salvoconducto, por ejemplo, para actividades médicas o por situaciones puntuales como se las delimita en la normativa. En este momento, cuando vemos que el número de casos está incrementando, es importante que, de acuerdo a la ubicación geográfica en donde van apareciendo casos, se vayan tomando las medidas y que sean cada vez más restrictivas para evitar que exista mayor cantidad de contagio. De pronto, en algún momento dado, tendrá que plantearse una restricción de circulación interprovincial de manera más estricta. Hablemos un poquito sobre el mapa que di lectura, doctor. Está claro, digo, usted es el especialista, yo apenas periodista, pero a mí me da la impresión, digo, que Guayas es el epicentro. Guayas y particularmente Guayaquil y San Borondón terminan siendo esos los epicentros de el coronavirus COVID-19. En Guayas hay 119 casos, pero en Guayaquil se concentra el mayor número, 78, y en San Borondón 23. Y después de Guayas, que tiene 119, aparece recién la provincia de Los Ríos con 10 casos, 9 en Babahoyo y uno en Urdaneta. ¿Cómo podríamos evaluar justamente lo que pasa en Guayas? A ver, no debemos empezar a hipotetizar, pero hay varios temas. El número de pobladores que hay en Guayas está concentrada junto con Pichincha la mayor cantidad de población. Recordemos que el virus ingresó por espacios, aeropuertos o puerto marítimo, ¿no es cierto? Guayas tiene los dos tipos de entrada, ¿sí? Adicionalmente a ello, pensemos que de ahí surgieron la mayor cantidad de contactos. El primer contacto tuvo contacto en la provincia de Los Ríos además, entonces es esperable que haya un número importante en Los Ríos y que esos casos sean derivados del primer contacto. Por tanto, pues es esperable que en las provincias con mayor cantidad de población, pues sobre todo en este caso Guayas, encontremos la mayor cantidad de casos, y lo que sí sería deseable es que en Guayas también las medidas en cuanto a circulación, en cuanto a además de provisión de servicios de salud, infraestructura, se localicen de mejor manera. Recordemos además que la mayor, por el número de pruebas que ayer mencionaba, ayer en la tarde me refiero, la ministra de Salud que se han corrido en el país, que son 496, ahora podrían ser un poco más con los datos que usted ha dado. Recordemos que en los sitios donde se estaban tomando muestras y procesando, que es el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, INSPI, en la provincia está la sede pues en la ciudad de Guayaquil, y también se estaban procesando en Quito. Entonces también es probable que haya mayor acceso a las pruebas, y aquí hay un tema fundamental. Debe existir un mayor acceso a las pruebas, eso lo han pedido los laboratorios clínicos privados, y
he visto pues que hay ya autorizaciones para que los laboratorios clínicos puedan hacerlo con un tarifario, y esperaremos más bien que esto se agilite para que haya mayor acceso a las pruebas. Hay evidencia de que en los países donde hay más toma de pruebas hay más de diagnóstico precoz, y que el diagnóstico precoz podría, y tengo que ser enfático en este podría haber pues una mayores medidas de aislamiento y menor contagio. ¿Y por qué le digo podría en este infinitivo? Por una cosa básica, todos los países están aprendiendo. Aquí no se trata solamente de que el Ecuador está aprendiendo a tomar medidas ante algo que es completamente nuevo. En general los países están tomando medidas en base a otras experiencias anteriores, y todo depende también de la madurez de los sistemas de salud. Aquí tengo un par de preguntas. Estamos dialogando con Fernando Cornejo, especialista, médico académico, ex viceministro de Vigilancia y Gobernanza de la Salud, que está conversando aquí en A Primera Hora. Mi colega Silrat Razaviña, que está en cambio cumpliendo su aislamiento domiciliario, pero estamos conectados con ella también por el Skype, me pide que le pregunte al doctor Cornejo cómo funciona la curva en virus como el COVID-19, sus picos y sus bajas, y dice, ¿en cuánto tiempo se podría retornar a la normalidad si analizamos lo que pasó en China, lo que está pasando en Italia, lo de España? Digamos, para este tipo de situaciones y por experiencias anteriores, ¿cómo funciona esta curva, doctor Cornejo? Bueno, básicamente las experiencias anteriores con otro tipo de virus no son tan útiles. Aquí hay que utilizar las experiencias que se han leído en los diferentes artículos académicos con respecto al propio COVID. Entonces, lo que podemos decir es que estas medidas de entre 14 y 21 días de aislamiento pueden ser útiles, pero sobre todo que es la famosa curva que se ha mencionado hasta en hashtags de Twitter, etcétera, lo que sirve es principalmente para evitar saturación del sistema de salud, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con saturación? Recordemos que la mayoría de casos, como hemos visto en los propios reportes del Ministerio de Salud, que habla de 159 casos, en el aislamiento domiciliario, la mayoría de ellos son casos leves que no necesariamente necesitan hospitalización. Y 9 casos apenas están hospitalizados con síntomas graves, según el dato que usted mismo reportó, Fabricio, hace unos minutos. Entonces, ¿de qué nos sirve esta curva? Decir, perfecto, si generamos este aislamiento de la mayor cantidad de población durante los días que se presume que el virus no contagia, evitamos que haya más contactos, y el aplanamiento de la curva al que tanto se refiere pues de los medios y las redes sociales, quiere decir que lo que se aplanan son los casos, el número de casos, y por lo tanto el número de casos graves que tienen que llegar al sistema de salud, a los servicios de terapia intensiva. Y esto implica menos pacientes graves, menos pacientes complicados, y también que el sistema de salud esté menos saturado. Lo que hay que buscar es la menor saturación, porque caso contrario sí va a pasar lo que pasa actualmente en Italia. Italia hubo una cantidad de contactos, los chicos salieron muy pronto, estos chicos no se quedaron en casa, la gente estaba en plazas, en calles, como pues en inicio pudo haber estado pasando acá. Por suerte hubo medidas radicales a tiempo, y ellos sí fueron contagio, lo cual generaron que los grupos vulnerables se vuelvan a tornar contagiados, y el sistema de salud se tornó pues insuficiente para contener todos los casos. Fernando Cornejo nos decía al inicio de este diálogo, claro, apelamos a su experiencia por su paso como viceministro, pero su especialización es la salud mental, y en ese contexto me piden que le pregunte ¿cómo mantener la cordura para enfrentar esta situación a quienes obviamente nos piden que nos quedemos en la casa, que somos la mayoría de ecuatorianos? Hay que quedarse en la casa, no todo el mundo, digo, esta para nosotros, para todos nosotros es una experiencia totalmente nueva, y habrá gente que no está acostumbrada, habrá gente que entra en algún tipo inclusive de desesperación. No sé si yo estoy exagerando al decir esto, pero ahí apelo un poquito al conocimiento de salud mental de nuestro invitado, doctor. Ok, bueno, es donde me siento más cómodo porque es mi área de experticia. Siempre apelé a que del tema de epidemiología, en este caso, sean los epidemiólogos los que hablen, pero bueno, obviamente estuvimos largo tiempo en el sistema de salud. Por eso le preguntaba, claro. Trabajando y colaborando, pero aquí esto es muy importante, Fabricio. El tema de cómo nos mantenemos sin ansiedad. Quiero empezar con un concepto básico, que es el concepto de estrés. Todos nos estresamos todos los días. El estrés es alguna situación adaptativa, fisiológica, ante algo que nos ataca, que puede ser bueno o malo. Si mañana le dicen, Fabricio se ganó la lotería $3 millones,
usted tiene un estrés, que puede ser positivo, si es que sabe cómo adaptarse. El problema es que estamos ante una situación de estrés que no necesariamente es positivo, con muchísima incertidumbre. Entonces, lo primero que hay que generar y ganar es en certezas. Y la primera certeza que tenemos que tener es buscar las fuentes oficiales de información. Y las fuentes oficiales de información, en este caso, e insisto, son el Ministerio de Salud Pública, la Organización Mundial de la Salud, que apoya a las autoridades sanitarias nacionales, y los medios de comunicación que toman los datos del Ministerio de Salud Pública. No tenemos que andar buscando otras fuentes. En este mundo probablemente esta sea la primera pandemia hiperdigital en la que vivimos, en donde nos llegan 10, 20 WhatsApps, audios, videos, etcétera, de lo que pasa casi en tiempo real a través de las diversas redes sociales. Y también las fake news, ¿no? Y estos audios alarmistas, ayer, por ejemplo, circuló una cosa que supuestamente en la noche unos helicópteros iban a rociar las ciudades con no sé qué líquido, y obviamente eso fue desmentido, ¿no? Porque era una locura, pero hay gente que lo cree. Tipo película, esa no la vi para reírme un poco. No, oiga, fue una cosa de locos. Pero hay gente que la cree, y justamente el llamado es a no sentarse a buscar este tipo de información. Yo sé que podemos estar en la casa a veces un poco aburridos, si se quiere, pero el sentarse a ver cómo llega cada minuto el incremento de casos en Quito, en Guayaquil, en el mundo, y sabiendo además que uno no puede hacer nada más que lo que le corresponde, que es cumplir su rol como ciudadano, puede generar muchísima ansiedad. Aquí hay otras cosas que hacer, que es, uno, cumplir su rol como ciudadano, y dos, diversificar las acciones que uno tiene dentro de su casa. Y aquí entro a cómo tener conductas saludables cuando estoy haciendo algo a lo que no estoy acostumbrado, que es estar encerrado. En primer lugar, en casa siempre hay pendientes. Y es lo último que hacemos. A veces no nos gusta, que va desde cambiar un foco, poner un clavo, hasta cualquier situación que parecería ser que es nimia, pero en estos momentos puede tornarse importante cuando yo estoy encerrado en la casa y además no puedo salir ni siquiera a la esquina, ¿no es cierto? En segundo lugar, es momento de recuperar las acciones de en familia, en el grupo comunitario con el que estoy viviendo y conviviendo. Los niños son los primeros afectados porque ellos están acostumbrados a jugar, a tocarse, a tener una relación más afectiva con sus padres en las escuelas, y están casi una semana o van a cumplir una semana en 2 días de estar encerrados. Entonces a los niños hay que primero contarles la verdad, ellos comprenden claramente qué es lo que está ocurriendo, y a partir de ello darles más actividades lúdicas, que hagan los deberes que están mandando los colegios por las plataformas digitales, hacerles salir a dar un pequeño paseo, sobre todo si vivimos en conjunto, siempre guardando la distancia u organizándonos con los vecinos, que de eso sirve el chat. A ver, vecinos, vamos a salir. Claro. Nosotros, la casa 1 de 8 a 8 y cuarto, la casa 3 que salga de 8 y cuarto, 8 y 20, que de eso sirvan los chats, no para estar propagando rumores. Y por otro lado, recuperar otros hábitos que no los tenemos, ¿no? Por estar colgados del celular. Juegos de mesa, la lectura. Hay un montón de libros ahí que están botados en las casas. Y que es momento, les sacamos un poquito el polvo y empezamos a leer. Fíjense, son cosas pequeñitas, pero que nos ayudan a hacer cosas. Cocinar en conjunto. Miren, aquí evitamos de una vez este tema machista de que solo cocina una persona en la casa, sino que todos nos asignamos tareas, responsabilidades y metas, y esto baja muchísimo, porque esto, como vemos, va a tardar un par de semanas en volver a la normalidad. Claro, acá el colega y amigo Néstor Aguilera, justamente en este contexto, me decía cómo abordar en cuanto a salud mental desde el hogar y el desconocimiento personal, el encierro o las noticias permanentes de que el coronavirus avanza por el mundo y cada vez está más cerca de nosotros, y la llegada de noticias cada vez peores sobre los efectos que tendrá sobre el mundo y sobre el Ecuador en los siguientes meses, y cómo eso impacta en la salud mental. Me queda claro lo que tenemos que hacer y que nos ha recomendado Fernando Cornejo. Usted tranquilo en la casa, me imagino, doctor. Con eso cierro. Bueno, tengo salvoconducto, y en mi caso como médico psiquiatra en ejercicio tengo pacientes crónicos, entonces estoy dividiéndome entre la telemedicina, tratando de hacer sobre todo los pacientes ya crónicos que hago control por videoconferencia, pero hay emergencias, ¿no? Entonces ahí toca con el salvoconducto que dice la norma, el título de médico registrado, tratar de moverse lo menos posible, ¿no? Porque pues hay emergencias también en psiquiatría y que no pueden esperar, pero en la medida de lo posible a todos los pacientes pues que se les puede controlar,
el mecanismo de la telemedicina es muy utilizado en el mundo, está regulado en el país, está muy bien regulado y pues se puede hacer consultas psiquiátricas, sobre todo pues vía Skype como ahorita u otras plataformas. Correcto. Doctor, muchas gracias. Valoro mucho su aporte y su gentileza de habernos atendido en esta mañana. Buenos días. Gracias a todos ustedes, buenos días y sobre todo a mantener la calma, a que la salud mental la construimos día a día. Así que esa construcción se la hace informándonos bien, se la hace escuchando a los expertos y se la hace convirtiéndonos en, sobre todo, propagadores de tranquilidad, aunque haya mucho estrés. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias al aporte de Fernando Cornejo, ex viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, especialista en salud mental, académico, docente universitario, conversando aquí en A Primera Hora. Quédese con esas recomendaciones que nos ha señalado.